Gabon guztioi eta mila esker hain berandu izan da hemen izateagatik. Garrantzi handiko eguna da gaurkoa. Lehenengo aldiz, Euskal Sozialistok gure idazkari nagusi boto zuzenearen bidez aukeratu dugu. Eta horregaitik, jardunaldi honetan izan dugun partaidetzan nabarmendu nahi dut bereiziki. Lehenengo mezua beraz, postasuna eta esker onarena. Gaur jasotako babesarengandik esker ona. Les decía que comparezco ante ustedes tras esta jornada de votación histórica para los socialistas vascos. Una jornada marcada por la participación. Los militantes han acudido a las mesas electorales repartidas por toda Euskadi y lo han hecho en un clima de ilusión, de participación y conscientes de que estamos viviendo un momento histórico para el socialismo. Y quiero que este sea mi primer mensaje, la satisfacción por la implicación en este proceso de las bases socialistas. Es la primera vez que los socialistas vascos nos hemos abierto a un proceso de este tipo, en unas primarias abiertas. Y sé que no son tiempos fáciles para el activismo político y también sé que implicarse en una organización no es algo que esté de moda ahora. Por eso, que hoy los socialistas vascos se hayan acercado en masa a sus agrupaciones a votar supone una muestra de participación, de compromiso, de músculo de un partido que es y que tiene afán de seguir siendo por mucho tiempo troncal en la vida política vasca. Por lo tanto, primer mensaje de satisfacción y segundo, de profundo agradecimiento. Agradecimiento a todos los militantes que me han dado su confianza para liderar este partido. A todos ellos, de corazón, gracias. Eskerrik asko. Habéis demostrado una generosidad y una confianza sin límites que espero devolver con creces. Eskerrik asko, benetan bihotzez. Ahí fuera hay mucha gente deseando que este partido recupere el vigor y la fuerza. Ahí fuera hay gente deseosa de volver a tener motivos para confiar en nosotros. Y a todos ellos quiero dirigirme también esta noche. A todos ellos decirles que hoy el Partido Socialista de Euskadi comienza un nuevo tiempo. Que asumo la tarea para ser la voz de todas las personas que lo están pasando mal en Euskadi, de los parados, de quienes tienen problemas para llegar a final de mes, de los desahuciados, de los jóvenes, de los jubilados que ven peligrar sus pensiones, y que asumo la tarea de mi nueva responsabilidad para impulsar políticas públicas que ayuden a reorientar esta situación. Hoy asumo la tarea de convertir cada una de estas papeletas con mi nombre en iniciativas concretas que mejoren la vida de las personas. Los problemas de la ciudadanía vasca no se van a solucionar mirando a Escocia o a Cataluña. Nuestros problemas solo se van a resolver mirando a la ciudadanía vasca, atendiendo a sus problemas y realizando propuestas sensatas para resolverlas.